Era primavera en Jerusalén, la época en que los reyes normalmente salían a la guerra, pero David, el gran rey de Israel, decidió quedarse. Esta decisión aparentemente simple desencadenaría una serie de eventos que cambiarían el curso de la historia. Una tarde, mientras paseaba por la terraza de su palacio, David vio algo que le dejó sin aliento. Una mujer de extraordinaria belleza se bañaba. Su nombre era Betsabé, esposa de Urías, uno de los mejores soldados del rey. Pero esta información no fue suficiente para detener el deseo que se encendió en el corazón de David. Llevado por la lujuria, el rey envió mensajeros para traerla. Aquella noche cometió adulterio con Betsabé, un acto que duró solo unas horas, pero cuyas consecuencias se extenderían por generaciones. Semanas después, la noticia llegó al palacio. Betsabé estaba embarazada. El pánico se apoderó de David. Él, que era conocido por su integridad y devoción a Dios, ahora se enfrentaba a un escándalo que podría destruir su reputación y su reinado. Desesperado por encubrir su pecado, David ideó un plan. Llamó a Urías de vuelta de la guerra, esperando que durmiera con su esposa y así asumiera la paternidad del niño. Pero Urías, en su integridad, se negó a disfrutar del confort del hogar, mientras sus compañeros luchaban en el campo de batalla. La negativa de Urías puso a David en una situación aún más desesperada. Fue entonces cuando el rey tomó una decisión terrible que mancharía para siempre su historia. Envió a Urías de vuelta a la batalla con una orden sellada para el general Joab. Pongan a Urías en la línea del frente, donde el combate es más violento. Luego retírense, dejándolo solo para que sea herido y muera. El plan funcionó. Urías, el valiente soldado, el marido fiel, murió en el campo de batalla, víctima no del enemigo, sino de la traición de su propio rey. David, creyendo que había resuelto el problema, rápidamente se casó con Betsabé. Este episodio nos muestra cómo incluso los más devotos pueden caer en tentación cuando bajan la guardia. David, el gran guerrero, el salmista inspirado, el rey elegido por Dios, sucumbió al pecado en un momento de debilidad. Su historia sirve como una advertencia para todos nosotros sobre los peligros de la complacencia y el abuso de poder. Pero lo más impactante quizás sea la rapidez con que un pecado llevó a otro. Del adulterio al asesinato, David descendió por una espiral de engaño y violencia. Esto nos recuerda que el pecado, cuando no se enfrenta, tiende a multiplicarse, llevándonos a actos que jamás imaginaríamos ser capaces de cometer. La confrontación profética. Durante meses, David debe haber pensado que se había salido con la suya, que su secreto estaba a salvo, que nadie jamás sabría la verdad detrás de la muerte de Urías y de su matrimonio con Betsabé. Pero había alguien que sabía, y él no permanecería en silencio. Dios envió al profeta Natán para confrontar al rey. El enfoque de Natán fue brillante en su sutileza y poder. No acusó a David directamente. En su lugar, le contó una historia, una parábola sobre injusticia que tocó el corazón del rey. Natán habló de un hombre rico que tenía muchos rebaños y manadas. Su vecino era un hombre pobre que solo tenía una oveja, que criaba como si fuera una hija. Un día, el hombre rico recibió una visita. En lugar de sacrificar uno de sus muchos animales para alimentar al huésped, tomó la única oveja del hombre pobre y la mató. La reacción de David fue inmediata y furiosa. «Tan cierto como vive el Señor», declaró, «el hombre que hizo esto merece la muerte. Deberá pagar 4 veces el valor de la oveja porque actuó sin misericordia». Fue en ese momento que Natán lanzó la frase que debe haber golpeado a David como un rayo. «Tú eres ese hombre». En pocos segundos, todo el esquema cuidadosamente construido por David se derrumbó. Sus acciones fueron expuestas, no solo ante el profeta, sino ante Dios. El rey, que momentos antes estaba listo para condenar a un hombre hipotético por un crimen menor, ahora se veía confrontado con sus propios pecados, mucho más graves. La reacción de David a esta confrontación revela mucho sobre su carácter. No intentó justificarse,
No negó sus acciones, no usó su poder real para silenciar a Natán. En su lugar, quebrantado, simplemente dijo: «He pecado contra el Señor». Esta confesión, aunque breve, era profunda. David reconoció que por encima de todo, su pecado era contra Dios. Sí, había perjudicado a Urías, a Betsabé y a muchos otros, pero fundamentalmente había transgredido la ley de Dios y traicionado la confianza que el Señor había depositado en él como rey. El arrepentimiento de David era genuino, pero las consecuencias de sus actos eran inevitables. Natán anunció el juicio divino: «La espada nunca se apartará de tu casa. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá». Este episodio nos enseña varias lecciones importantes. Primero, vemos la importancia de la responsabilidad mutua. Incluso un rey necesitaba a alguien que pudiera decir la verdad, por más dolorosa que fuera. En segundo lugar, aprendemos sobre la naturaleza del verdadero arrepentimiento. No es solo sentirse mal por lo que hicimos, sino reconocer nuestra culpa ante Dios y estar dispuestos a aceptar las consecuencias. También vemos aquí un vistazo de la gracia de Dios. A pesar de la gravedad de los pecados de David, Dios no lo rechazó completamente. El juicio vendría, pero también habría misericordia. Natán declaró: «El Señor ha perdonado tu pecado, no morirás». Esta confrontación marcó un punto de inflexión en la vida de David. A partir de aquí, vemos a un hombre más humilde, más consciente de su propia fragilidad. Los salmos que escribió después de este evento, como el Salmo 51, revelan una profundidad de arrepentimiento y una comprensión de la gracia de Dios que tocan corazones hasta el día de hoy. La muerte del primer hijo. Las palabras del profeta Natán pronto comenzaron a cumplirse. El hijo nacido de la unión entre David y Betsabé enfermó gravemente. Fue un momento de profunda angustia para el rey, que se vio confrontado con las terribles consecuencias de sus actos. Durante 7 días y 7 noches, David imploró a Dios por la vida del niño. Ayunó, negándose a comer. Se postró en el suelo, día y noche, en ferviente oración. El poderoso rey de Israel, el gran guerrero que había derrotado a Goliat, ahora se encontraba de rodillas, suplicando por la misericordia divina. Los sirvientes del palacio observaban con preocupación. Nunca habían visto a su rey en tal estado de desesperación. Intentaron persuadirlo para que comiera, para que se levantara, pero David se negaba. Su actitud demostraba no solo el amor por su hijo, sino también un profundo arrepentimiento. Era como si, a través de su súplica y autohumillación, David esperara de alguna manera revertir el juicio divino. Sin embargo, al 7º día, el niño murió. Los sirvientes, temerosos de dar la noticia a David, susurraban entre sí. El rey se dio cuenta y preguntó si el niño había muerto. Cuando confirmaron, sucedió algo sorprendente. David se levantó del suelo, se lavó, se cambió de ropa y fue a la casa del Señor para adorar. Luego, volvió al palacio y pidió que le sirvieran comida. Sus sirvientes, perplejos ante este cambio repentino, le preguntaron el motivo de su comportamiento. La respuesta de David revela mucho sobre su fe y su comprensión de la soberanía de Dios. Mientras el niño aún vivía, ayuné y lloré pensando: «¿Quién sabe? Tal vez el Señor tenga misericordia de mí y deje vivir al niño. Pero ahora que está muerto, ¿por qué habría de ayunar? ¿Acaso puedo hacerlo volver? Yo iré a donde él está, pero él no volverá a mí». Esta respuesta de David es profunda en varios niveles. Primero, muestra su aceptación de la voluntad de Dios, incluso cuando ésta es dolorosa. David no se rebeló contra Dios, no lo acusó de injusticia. En su lugar, se sometió a su voluntad soberana. En segundo lugar, vemos la fe de David en la vida después de la muerte. Su afirmación de que él iría a donde estaba el niño demuestra su creencia en la realidad del más allá y en la posibilidad de un reencuentro futuro. Por último, la actitud de David nos enseña cómo lidiar con la pérdida y el duelo. Lloró y suplicó mientras había esperanza, pero una vez que la voluntad de Dios se hizo clara, se levantó
y continuó su vida y su servicio a Dios. Este episodio también nos recuerda que, aunque Dios perdona el pecado mediante el arrepentimiento genuino, las consecuencias de nuestras acciones a menudo permanecen. El perdón de Dios no elimina automáticamente todos los efectos de nuestras elecciones erróneas. Sin embargo, vemos aquí también la gracia de Dios en acción. A pesar de la tristeza de esta pérdida, Dios no abandonó a David. El rey continuó siendo el elegido de Dios, y como veremos, Dios aún tenía planes maravillosos para su vida y su legado. Esta historia nos desafía a confiar en Dios, incluso en las circunstancias más difíciles, a aceptar su voluntad, incluso cuando no la comprendemos completamente, y a continuar adorándolo y sirviéndole incluso en medio del dolor y la pérdida. El nacimiento de Salomón. Muchos podrían pensar que la historia de David y Betsabé terminaría con la tragedia de la muerte de su primer hijo, un caso extramarital que resultó en muerte y luto. Pero Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, tenía otros planes. Después de la muerte del bebé, la Biblia nos cuenta que David consoló a su esposa Betsabé. Este acto de consuelo no era solo un gesto de un marido hacia su esposa en duelo. Era también una señal de que David había aceptado a Betsabé completamente como su esposa, ya no como el objeto de su deseo ilícito, sino como su compañera de vida. Algún tiempo después, Betsabé quedó embarazada nuevamente. Esta vez, el hijo nació en circunstancias muy diferentes. Ya no era el fruto de un romance secreto, sino el hijo legítimo del rey y la reina de Israel. Le dieron al niño el nombre de Salomón. El nacimiento de Salomón fue mucho más que solo la llegada de otro príncipe a la familia real. Era una poderosa señal del perdón y la gracia de Dios. Donde antes había vergüenza y culpa, ahora había una nueva vida, un nuevo comienzo. El texto bíblico nos dice algo notable sobre Salomón. El Señor lo amó. Esta no era solo una afirmación casual, era una declaración profunda del favor de Dios sobre este niño. El mismo Dios que había juzgado el pecado de David, ahora demostraba su amor y aceptación a través de este nuevo hijo. Pero Dios fue más allá. Envió un mensaje especial a través del profeta Natán, el mismo profeta que había confrontado a David sobre su pecado. Natán le dio a Salomón otro nombre, Jedidías, que significa amado del Señor. Este nombre era un testimonio vivo de la gracia restauradora de Dios. Es importante notar el contraste aquí. El primer hijo, nacido del adulterio, murió como parte del juicio de Dios. Pero este segundo hijo, nacido después del arrepentimiento y la restauración, no solo vivió, sino que fue especialmente amado por Dios. Esto no disminuye la tragedia de la primera pérdida, pero destaca el poder del perdón y la nueva vida en Dios. El nacimiento de Salomón también marcó el cumplimiento de una promesa que Dios le había hecho a David años atrás. Dios había prometido que uno de sus hijos construiría el templo y establecería un reino eterno. Salomón sería ese hijo, el heredero de la promesa divina. Esta historia nos enseña mucho sobre la naturaleza de Dios. Vemos que Él es un Dios de segundas oportunidades, un Dios que puede traer belleza de las cenizas, vida de la muerte, esperanza de la desesperación. El nacimiento de Salomón es un testimonio vivo de que el juicio de Dios no es su última palabra. Después del juicio viene la gracia. También aprendemos algo sobre el arrepentimiento y la restauración. El arrepentimiento genuino de David abrió el camino para la bendición de Dios en su vida. Esto no significa que todas las consecuencias de sus actos fueron borradas, pero muestra que Dios puede crear algo nuevo y hermoso, incluso a partir de nuestros fallos más graves. La historia del nacimiento de Salomón nos recuerda que Dios no descarta a las personas por sus errores pasados. Él es capaz de tomar los hilos enredados de nuestras vidas y tejer algo hermoso. David y Betsabé, cuya unión comenzó en pecado, ahora se convertían en los padres del futuro rey de Israel, un hombre que sería conocido como el más sabio que jamás vivió. Este evento también marca el inicio de una nueva fase en la vida de David. Aunque aún enfrentaría desafíos y consecuencias de sus acciones pasadas, vemos a un David más maduro,
más humilde, más dependiente de Dios. El nacimiento de Salomón era una señal visible de la restauración de David, no solo como rey, sino como hombre de Dios. El reinado de Salomón. Salomón creció bajo la sombra de un padre famoso y controvertido. Fue testigo tanto de la grandeza como de las fallas de David. Cuando llegó el momento de suceder a su padre en el trono, Salomón se enfrentó a un reino dividido por conflictos internos y amenazas externas. Al comienzo de su reinado, Dios se apareció a Salomón en un sueño y le hizo una oferta extraordinaria: «Pídeme lo que quieras que te dé». La respuesta de Salomón reveló una sabiduría más allá de sus años. En lugar de pedir riquezas, larga vida o victoria sobre sus enemigos, Salomón pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. Esta elección agradó tanto al Señor que no solo le concedió a Salomón una sabiduría sin igual, sino que también le dio riquezas, honor y una larga vida, cosas que él no había pedido. Bajo el reinado de Salomón, Israel alcanzó el apogeo de su gloria y poder. Una de las primeras y más importantes realizaciones de Salomón fue la construcción del templo en Jerusalén. Este era un sueño que su padre, David, había alimentado durante años, pero que Dios había reservado para que Salomón lo realizara. El templo se convirtió en el centro de la vida religiosa de Israel, un símbolo tangible de la presencia de Dios entre su pueblo. La sabiduría de Salomón se volvió legendaria. Reyes y reinas de tierras lejanas venían a escuchar sus palabras de sabiduría. La reina de Saba, después de visitar Jerusalén y ser testigo de la sabiduría y riqueza de Salomón, declaró que ni la mitad le había sido contada. Salomón también era conocido por su vasta comprensión del mundo natural. La Biblia nos dice que hablaba sobre plantas, animales, aves, reptiles y peces. Su sabiduría abarcaba no solo asuntos espirituales y de gobierno, sino también el conocimiento del mundo creado por Dios. Además, Salomón era un escritor prolífico. 3 libros del Antiguo Testamento son tradicionalmente atribuidos a él: Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Estos libros abarcan una amplia gama de temas, desde consejos prácticos para la vida diaria hasta reflexiones profundas sobre el significado de la existencia y la naturaleza del amor. El reinado de Salomón estuvo marcado por una paz y prosperidad sin precedentes. Expandió las fronteras de Israel a través de alianzas estratégicas y matrimonios políticos. El comercio floreció, trayendo riquezas de tierras lejanas a Jerusalén. La Biblia nos dice que la plata era tan común en Jerusalén como las piedras. Sin embargo, el reinado de Salomón no estuvo exento de fallos. A medida que envejecía, se alejó de la devoción exclusiva a Dios que había marcado el inicio de su reinado. Sus muchas esposas extranjeras lo llevaron a tolerar e incluso participar en la adoración de dioses extranjeros. Esta apostasía preparó el terreno para la división del reino después de su muerte. Las consecuencias duraderas. A pesar del perdón de Dios y las bendiciones subsiguientes, las palabras del profeta Natán sobre las consecuencias del pecado de David se cumplieron de maneras dolorosas y dramáticas. La violencia que David había traído a la casa de Urías ahora se manifestaba en su propia familia. El primer golpe vino cuando el hijo mayor de David, Amnón, se enamoró obsesivamente de su media hermana Tamar. Usando un elaborado esquema, Amnón logró quedarse a solas con Tamar y la violó. Este horrible acto hacía eco del propio pecado de David. Un hombre poderoso, usando su posición para satisfacer sus deseos a costa de una mujer inocente. David se enfureció al enterarse de lo ocurrido, pero, tal vez paralizado por su propia culpa pasada, no tomó ninguna acción contra Amnón. Este silencio e inacción tendrían consecuencias devastadoras. Absalón, hermano de Tamar, quedó consumido por el odio hacia Amnón. Durante 2 años planeó su venganza. Finalmente, durante una fiesta de esquila de ovejas, Absalón ordenó a sus sirvientes que mataran a Amnón. El asesinato de un príncipe por otro sacudió el reino y forzó a Absalón a huir. Pasaron 3 años antes de que David permitiera que Absalón regresara a Jerusalén.
Aún así, se negó a ver a su hijo durante 2 años más. Esta distancia emocional entre padre e hijo preparó el terreno para el siguiente acto de la tragedia familiar. Absalón, resentido y ambicioso, comenzó a conspirar contra su padre. Cultivó el apoyo del pueblo, presentándose como un gobernante más accesible y justo que David. Finalmente, se declaró rey en Hebrón y lideró una rebelión contra David. La rebelión de Absalón forzó a David a huir de Jerusalén. El gran rey, que una vez había conquistado la ciudad y la había convertido en su capital, ahora la dejaba como un fugitivo, llorando mientras subía el monte de los Olivos. Era un momento de profunda humillación y tristeza para David. La guerra civil que siguió fue brutal y costó muchas vidas. Aunque las fuerzas de David finalmente prevalecieron, la victoria vino a un precio terrible. Absalón murió en la batalla, empalado en un árbol mientras intentaba huir. Cuando David recibió la noticia, su reacción fue de pura desesperación. «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. ¡Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío!». Estas tragedias familiares eran un recordatorio constante del precio del pecado. David había sido perdonado, pero las ondas de consecuencias continuaban propagándose, afectando no solo a él, sino a todos a su alrededor. Vemos aquí una vívida ilustración de cómo nuestras acciones pueden tener repercusiones que van mucho más allá de nosotros mismos, afectando a nuestra familia e incluso a generaciones futuras. Sin embargo, incluso en medio de estas pruebas, vemos la gracia de Dios en acción. David no fue abandonado. Aunque sufría las consecuencias de sus acciones pasadas, Dios continuó sosteniéndolo y usándolo. De hecho, muchos de los salmos más bellos y profundos de David fueron escritos durante estos períodos de aflicción. Estas experiencias dolorosas también fueron una oportunidad para que David demostrara su fe y confianza en Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. Cuando huyó de Jerusalén durante la rebelión de Absalón, David dijo: «Si hallo gracia ante los ojos del Señor, Él me traerá de vuelta y me dejará ver el arca y su tabernáculo nuevamente. Pero si Él dice: no me complazco en ti, entonces aquí estoy, que haga conmigo lo que mejor le parezca». Esta sumisión a la voluntad de Dios, incluso en circunstancias extremadamente adversas, es un poderoso testimonio de la fe madura de David. Los Salmos de David. Es fascinante notar cómo muchos de los salmos más hermosos y profundos de David fueron escritos durante estos períodos de aflicción. Los salmos nos ofrecen una ventana única al alma de David, revelando sus luchas internas, su profundo arrepentimiento y su inquebrantable confianza en Dios, incluso en los momentos más oscuros. El Salmo 51, por ejemplo, es una poderosa expresión de arrepentimiento, escrito después del pecado de David con Betsabé. En él, vemos a David exponiendo su alma ante Dios, sin ocultar nada, reconociendo la profundidad de su transgresión. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo ante tus ojos, para que seas reconocido justo en tu sentencia y tenido por puro en tu juicio. Este salmo también revela el entendimiento de David sobre la naturaleza del verdadero arrepentimiento. Reconoce que Dios desea más que sacrificios externos. Él busca un corazón quebrantado y contrito. David clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». El Salmo 3 es otro ejemplo poderoso. Escrito cuando David huía de su hijo Absalón, este salmo expresa confianza en Dios en medio de circunstancias extremadamente adversas. Incluso rodeado de enemigos, con su propia vida en peligro, David declara: «Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza». El Salmo 23, quizás el más famoso de todos los salmos, también adquiere una nueva profundidad cuando consideramos las experiencias de vida de David. Cuando habla del Señor como su pastor, guiándolo por valles oscuros, podemos imaginar a David reflexionando sobre los muchos peligros y dificultades que enfrentó, no solo como un joven pastor enfrentando leones y osos,
sino también como un rey, lidiando con enemigos externos y traiciones internas. En los Salmos vemos a David expresando toda la gama de emociones humanas: alegría, tristeza, miedo, ira, gratitud, arrepentimiento. No duda en ser honesto con Dios sobre sus sentimientos, incluso cuando son difíciles o contradictorios. Esta cruda honestidad es una de las razones por las que los Salmos continúan resonando con personas de todas las épocas y culturas. Además, los Salmos de David nos enseñan mucho sobre la naturaleza de la adoración. Para David, adorar a Dios no era solo una actividad para los buenos momentos, sino un ancla vital en tiempos de turbulencia. Vemos a David alabando a Dios no solo en la victoria, sino también en la derrota, no solo en la alegría, sino también en la profunda angustia. Los Salmos también revelan la profunda comprensión de David sobre el carácter de Dios. Retrata a Dios como justo y misericordioso, poderoso y compasivo, santo y amoroso. Esta visión equilibrada de Dios permite que David mantenga su fe, incluso cuando enfrenta las consecuencias de sus propios pecados. Otro aspecto notable de los Salmos de David es su naturaleza profética. Muchos de ellos apuntan al futuro Mesías, Jesucristo. El Salmo 22, por ejemplo, describe en vívidos detalles el sufrimiento del Mesías en la cruz, siglos antes de que la crucifixión se convirtiera en una forma de ejecución. A través de los Salmos, David no solo procesó sus propias experiencias, sino que también proporcionó un recurso invaluable para generaciones futuras de creyentes. Sus cánticos de alabanza, lamentos, confesiones y súplicas han guiado al pueblo de Dios en su jornada espiritual durante milenios. El viaje de Betsabé. Mientras la Biblia nos proporciona muchos detalles sobre la vida y las luchas de David, sabemos considerablemente menos sobre el viaje de Betsabé. Sin embargo, podemos inferir mucho sobre su experiencia a partir de los pocos detalles que tenemos, y su historia es tan poderosa e instructiva como la de David. Betsabé es introducida en la narrativa bíblica como la esposa de Urías elitita, uno de los soldados de élite de David. Su belleza atrajo la atención del rey, llevando al adulterio que cambiaría el curso de sus vidas. Es importante notar que el texto bíblico no atribuye culpa a Betsabé por este acto. En la cultura de la época, ella habría tenido poco poder para resistir los avances del rey. Tras la muerte de Urías, Betsabé pasó por un período de luto. Solo podemos imaginar la complejidad de sus emociones durante este tiempo. El dolor por la pérdida de su marido, posiblemente mezclado con culpa por el adulterio y miedo al futuro. Cuando David la tomó como esposa, Betsabé se encontró en una posición de gran privilegio, pero también de gran vulnerabilidad. Como la esposa más reciente del rey y aquella asociada a un gran escándalo, probablemente enfrentó desafíos significativos para establecer su lugar en la corte. La pérdida de su primer hijo con David debe haber sido un golpe devastador. Nuevamente, solo podemos imaginar la profundidad de su dolor y posiblemente su lucha para entender el juicio de Dios sobre esta situación. Sin embargo, vemos un giro en la historia de Betsabé con el nacimiento de Salomón. El hecho de que el Señor lo amó no era solo una bendición para el bebé, sino también una poderosa afirmación para Betsabé. Era una señal de que, a pesar del problemático inicio de su relación con David, Dios no la había rechazado. A lo largo de los años, Betsabé parece haber crecido en influencia y sabiduría. Cuando David estaba envejeciendo y la sucesión al trono estaba en cuestión, fue Betsabé quien actuó decisivamente para asegurar que Salomón se convirtiera en rey, según David había prometido. Este episodio nos muestra a una Betsabé madura y astuta, capaz de navegar las complejas políticas de la corte real. Ya no era solo una víctima de las circunstancias, sino una mujer que tenía voz e influencia significativas. La relación de Betsabé con Salomón parece haber sido fuerte. Cuando Salomón se convirtió en rey, una de sus primeras acciones fue honrar a su madre, colocando un trono para ella a su derecha,
una posición de gran respeto y autoridad. El viaje de Betsabé es un poderoso testimonio de la capacidad de Dios para redimir y transformar vidas. De una mujer usada y victimizada, se convirtió en la madre del rey más sabio de Israel y una figura de respeto e influencia por derecho propio. Su historia nos enseña sobre la resiliencia frente a la adversidad, sobre cómo Dios puede traer belleza de las cenizas de nuestras vidas. También nos recuerda que Dios a menudo trabaja entre bastidores, transformando situaciones que parecen sin esperanza en oportunidades para que su gracia brille. La influencia de Betsabé. A medida que pasó el tiempo, la influencia de Betsabé en la corte real de Israel creció significativamente. De una posición inicial de vulnerabilidad y posible ostracismo, emergió como una figura de considerable poder y respeto. Su viaje de transformación es un poderoso testimonio de la capacidad de Dios para elevar a aquellos que el mundo puede haber descartado. Uno de los momentos más reveladores de la influencia de Betsabé ocurre en los últimos días del reinado de David. Cuando Adonías, otro hijo de David, intenta usurpar el trono, es Betsabé quien toma la iniciativa de actuar. Va directamente al rey David para recordarle su promesa de que Salomón sería el próximo rey. Este episodio nos muestra a una Betsabé confiada y estratégica. No solo tiene acceso directo al rey, sino también la confianza para hablarle sobre asuntos de estado de la mayor importancia. Su enfoque es respetuoso, pero firme, demostrando una comprensión sofisticada de las políticas de la corte. El éxito de Betsabé en esta intervención crítica no solo aseguró el trono para Salomón, sino que también solidificó su propia posición de influencia. Se mostró no solo como la madre del futuro rey, sino como una consejera sabia y una defensora eficaz de los intereses de su hijo y de la nación. Tras la ascensión de Salomón al trono, la influencia de Betsabé parece haber crecido aún más. El respeto que Salomón tenía por su madre se evidencia en sus acciones. Cuando Betsabé entra en la sala del trono, Salomón se levanta para recibirla, se inclina ante ella y ordena que se coloque un trono a su derecha. Este era un gesto de extremo respeto y honor, indicando que Betsabé ocupaba una posición de gran prestigio en la corte. El título de Reina Madre, o Jebirá en hebreo, que Betsabé probablemente ostentaba, era una posición de considerable poder e influencia en el antiguo cercano Oriente. La Reina Madre a menudo actuaba como consejera del rey y a veces incluso como regente. Aunque no tenemos detalles específicos sobre el papel de Betsabé durante el reinado de Salomón, su posición prominente sugiere que probablemente tuvo una influencia significativa en las decisiones de la corte. La transformación de Betsabé de una figura asociada al escándalo a una de las mujeres más respetadas e influyentes de Israel es notable. Demuestra una resiliencia y una capacidad de adaptación impresionantes. A pesar de su controvertido inicio en la corte real, Betsabé logró navegar hábilmente las complejidades de la política palaciega y emerger como una figura de autoridad y respeto. La promesa eterna. La historia de David, Betsabé y Salomón no es solo una narrativa aislada de drama familiar e intriga real. Está intrínsecamente ligada a una promesa mucho mayor que Dios hizo a David, una promesa que tendría implicaciones eternas no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Esta promesa, conocida como el Pacto Davídico, está registrada en 2 Samuel capítulo 7. En ella, Dios promete a David que su trono será establecido para siempre. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono se establecerá para siempre, dice el Señor a David a través del profeta Natán. Esta promesa es notable por varias razones. Primero, es incondicional. A diferencia de muchas otras promesas de Dios en el Antiguo Testamento, esta no depende de la obediencia continua de David o de sus descendientes. Dios se compromete a cumplir esta promesa independientemente de las acciones humanas. Segundo, la promesa tiene implicaciones eternas. Dios no está simplemente prometiendo una dinastía duradera, sino un reino que durará para siempre.
Esto apunta a algo mucho más allá de un reino terrenal, apunta a un reino eterno y espiritual. Tercero, esta promesa está íntimamente ligada a las promesas mesiánicas anteriores. Desde el jardín del Edén, pasando por Abraham y ahora llegando a David, Dios estaba revelando gradualmente su plan de redención para la humanidad. El rey prometido de la línea de David sería el cumplimiento final de estas promesas. La historia subsiguiente de Israel muestra cómo esta promesa fue puesta a prueba repetidamente. El reino se dividió después de Salomón. Reyes impíos gobernaron. Eventualmente, tanto el reino del norte como el del sur fueron llevados al exilio. Para muchos, debe haber parecido que la promesa de Dios había fallado. La historia de David, Betsabé y Salomón es mucho más que un relato de escándalos reales y dramas familiares. Es una narrativa poderosa sobre la gracia de Dios, su poder redentor y su inquebrantable fidelidad a sus promesas. Vemos en David a un hombre profundamente defectuoso, capaz de grandes actos de fe y también de terribles pecados. Su viaje nos recuerda que nadie está más allá del alcance del perdón divino, pero también que nuestras acciones tienen consecuencias reales que pueden afectar a generaciones. En Betsabé somos testigos de una transformación notable, de víctima a una mujer de influencia y sabiduría. Su historia nos anima a no ser definidos por nuestros momentos más bajos, sino a confiar en la capacidad de Dios para redimir nuestras circunstancias. Salomón, nacido de esta controvertida unión, se convierte en el rey más sabio que Israel jamás conoció. Su vida nos muestra cómo Dios puede usar a cualquier persona, independientemente de sus orígenes, para cumplir sus propósitos. Más que eso, esta historia se conecta directamente con el plan más grande de Dios para la redención de la humanidad. La promesa hecha a David de un reino eterno encuentra su cumplimiento final en Jesucristo, el Mesías prometido, nacido de la línea de David. Esta narrativa nos enseña lecciones profundas sobre el arrepentimiento, el perdón, las consecuencias del pecado y la gracia transformadora de Dios. Nos recuerda que Dios frecuentemente escribe recto con líneas torcidas, usando incluso nuestros fracasos y fallos para lograr sus propósitos eternos. Finalmente, esta historia nos invita a ver nuestras propias vidas a través de este lente. No importa cuán complicadas o manchadas puedan parecer nuestras historias, el Dios que obró en la vida de David, Betsabé y Salomón sigue obrando hoy. Él es capaz de redimir nuestros errores, sanar nuestras heridas y usarnos para su gloria. Que podamos, como David, tener el coraje de enfrentar nuestros pecados con honestidad y buscar el perdón de Dios. Como Betsabé, que podamos superar la adversidad y crecer en sabiduría e influencia. Y como Salomón, que podamos buscar la sabiduría de Dios por encima de todo, reconociendo que es Él quien establece nuestros pasos y cumple sus propósitos eternos a través de nuestras vidas imperfectas.